el Hijo del Hombre. Esta expresión que aún encontramos en Daniel, en el Antiguo Testamento, pero que se encuentra mucho más marcada en el Evangelio según San Lucas, ya que Lucas es el evangelista culto, el evangelista que dirigió ese libro a los griegos, y para los griegos ellos tenían la mentalidad de encontrar el hombre perfecto. Entonces Lucas presenta a Jesucristo como el hombre perfecto. De hecho, el apelativo o el título que recibe Cristo como el Hijo del Hombre representa o significa que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se identifica con el hombre. ¿Cómo se identifica con el hombre? Al hacerse como el hombre. Si nosotros, por ejemplo, vamos a mirar un texto de los que el Señor utiliza en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, versículo 8 y 9 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. Entonces, mire, amados hermanos, que este y otros textos del Evangelio según San Lucas, Cristo se presenta como el Hijo del Hombre, como aquel que se identificó totalmente con el hombre. Por eso, ese texto que hemos leído como base dice: y aquel Verbo fue hecho carne. Gloria al nombre del Señor. En este versículo que hemos tomado encontramos tres aspectos muy relevantes que nos muestran cómo Cristo se identificó con el hombre. Y nosotros debemos tener claro en el corazón, porque cuando un cristiano no tiene claro que Cristo se identifica con él, pues él no se identifica con Cristo, o va a tener a Cristo en como si fuera un ídolo pequeño y no el Dios que se hizo hombre. Entonces, lo primero que encontramos aquí es esa expresión: aquel Verbo fue hecho carne. Esa expresión, aquel, es un artículo demostrativo singular. Aquel. No fueron aquellos, fue uno solo. Amén, hermanos. El que se hizo hombre para salvar los hombres. Como explica Pablo a los romanos, que por uno pecó y entró la muerte y la transgresión a todos. Pero por el pecado de todos, eso suscitó para que uno viniera y cumpliera, y en obediencia diera justificación a todos los que creen en él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, cuando la palabra del Señor habla de que aquel Verbo fue hecho carne, el término o en la expresión verbo literalmente significa logos, y en el español, por ejemplo, aquí tenemos un licenciado en lengua castellana. El verbo es la expresión de la oración que manifiesta la acción, amén, y que le da vida al sustantivo. Gloria al Señor. Es decir, por eso es que Cristo debe ser, y es, pero debe ser para nosotros tan especial, porque es la persona de la divinidad que siempre la encontramos ejecutando. Siempre. Jesucristo es el Verbo, es la persona de la divinidad, de la Trinidad, que ejecuta las cosas. Encontramos, por ejemplo, allá en Hebreos, que sin Él nada fue hecho y que por Él fueron hechas todas las cosas. Él es el que las hace. Bendito sea el nombre del Señor. Y allá en Apocalipsis dice que Él hace nuevas todas las cosas. Por eso es que en Cristo, nueva criatura somos, porque Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, literalmente, verbo logos en el griego significa un dicho, un razonamiento o la expresión de la divinidad. Amén. También se asume como un mensaje o una palabra. Gloria a Dios. Y nosotros podemos comprenderlo porque Juan, usted compara el primer capítulo de Juan con el primer capítulo de Génesis, y hay una correspondencia, porque
Capítulo 1 de Génesis está la creación de todo el mundo, de todo. En Génesis 1 está la restauración, porque recuerde que el pecado entró al mundo y se corrompió. Y al principio dice la Biblia que el Señor decía, sea la luz, y la luz era hecha, ¿cierto? Produzca la tierra, árboles y todo, produzca el agua, peces y todo lo que Dios decía, la palabra dice, y era hecho. Amén, hermanos. Por eso es que Cristo es el verbo, porque allá en la creación estaba haciendo lo que el Padre ordenaba. Ahora, cuando aparece Cristo, porque hay personas que en el tiempo que el apóstol Juan escribió este libro, y aún todavía hay personas que creen que Cristo, si es Dios, no se humanizó, no se hizo carne, o si era carne, no era Dios. Los gnósticos, que todavía son enemigos del evangelio, decían, si Cristo es Dios, Él nunca murió en la cruz, era una apariencia, porque un Dios no puede morir. Amén. Y los que creían en el superhombre decían, no podía ser Dios, porque como un Dios va a morir. Alabado el nombre del Señor. Pero resulta que, por eso ahí dice el versículo 1:1, en el principio era, o sea, ya estaba. Cuando el principio de la creación ya estaba Cristo, porque Cristo no fue creado, Cristo es parte de la divinidad, por lo tanto Cristo es Dios. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, Cristo no es el Dios, Cristo es Dios, pero no es el Dios. El Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Cristo es Dios, pero no es el Dios. Amén, hermanos. Porque ahí dice claramente la palabra, el verbo era con Dios. El término con me hace una referencia de compañía. Con, no estaba solo. Y luego dice, y el verbo era Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Cristo se hizo carne. Y el término que escribe ahí el apóstol Juan, para hacer, significa hacer que sea, o generar, llegar a ser, constituir. ¿Por qué Cristo llegó a ser carne? Porque Dios es espíritu. Amén, hermanos. Y Él fue hecho carne. Mire que si nosotros vamos un momentico al libro de Hebreos, bendito sea el nombre del Señor, el capítulo 2, el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Miren que Cristo se identificó con nosotros. Por eso nosotros no tenemos ninguna excusa delante de Dios para decir, no, yo no le puedo ser fiel al Señor por esto y esto, porque el Señor participó de todas las cosas. Hermano, el Señor sabe que es que lo desprecien. Hermano, al punto que el Señor sabe que es que por traición lo mataron. A nosotros estamos aquí vivitos todavía. Amén, hermano. Al Señor lo traicionó la familia, lo traicionaron los discípulos, lo traicionó todo el mundo, menos el Padre. Porque el Señor dijo, aunque todos me abandonen, yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo, porque yo hago lo que a Él le agrada. Y si Dios es conmigo, ¿quién? Gloria al nombre del Señor. Entonces, mira, amados hermanos, que el verbo se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne? Alguien utilizaba esa expresión al decir de que era como si un humano viera un caminito de hormigas y delante del trayecto en que ellos tenían viera un peligro y muchas iban sucumbiendo. El humano podría colocarle obstáculos, pero las hormigas pasaban por encima o se iban por otro lado. Entonces, él quería hacerse entender de que no siguieran para allá porque iban a perecer. Y al no poderse darse a entender a las hormigas, optó por hacerse una hormiga y hablar y vivir como hormiga. Para siendo como hormiga, decir, allá
No, paremos porque adelante hay un peligro. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Porque Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios envió a los profetas. Primero levantó a los patriarcas, luego levantó a los sacerdotes. Ni a los patriarcas ni a los sacerdotes levantó a los profetas. A los sacerdotes también los mataban. No escuchaban de ninguna manera. Dice Zacarías que hicieron su corazón como diamante para no escuchar la palabra que Dios les hablaba por su espíritu a través de los profetas. Entonces, Dios no quiere la muerte del que muere. Como ninguno quería escuchar, envió a su propio Hijo. Pero no como Dios, porque si no, su santidad mataba al pecador. Dios hizo que su Hijo, como dice ahí en Filipenses capítulo 2, se despojara. Claro, no lo obligó, él mismo se despojó a sí mismo de todo para poderse hacer hombre. Se hizo carne. Amén, hermanos. Yo me imagino cómo Cristo, tan grande, tan soberano, tan todopoderoso, que los cielos de los cielos no pueden contener, él despojarse de toda esa majestad para venir y reducirse a algo tan pequeño como es un embrión en el vientre de María. Tan pequeñísimo. Y seguir su crecimiento normal de cualquier feto. Y nacer como cualquier niño. Y sufrir y ser circuncidado como cualquier niño. Y tener que salir corriendo como muchos desplazados en este mundo. Corra porque lo van a matar. Amén, hermano. Todo eso lo sufrió el Señor. Todo eso. Amén, hermanos. Por eso nosotros tenemos que identificarnos con Cristo, porque Él se identifica con nosotros. Hebreos 2 también dice ahí en el versículo 11, dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, si Cristo no se avergüenza de decirle al Padre: esos son mis hermanos. Si Cristo no se avergüenza de decirle al diablo cuando viene a fastidiar la casa: yo me quiero meter aquí, y el Señor dice: prohibido, esa es una casa de un hermano mío, vaya, busque lo suyo. ¿Por qué nosotros nos da vergüenza de decirle a los hijos del diablo: yo tengo un hermano mayor que se llama Jesús, es mi salvador, es mi protector, y Él puede salvarlo a usted también? ¿Por qué nos avergonzamos? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el mundo está huérfano y necesitado del amor de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. La segunda expresión maravillosa que encontramos aquí, que nos demuestra que el Señor es el Hijo del Hombre, dice: habitó entre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que el término habitar viene de en el griego, de ahí viene ese término Shekinah. Porque en el griego habitar significa skeno. ¿Y qué significa skeno? Acampar, ocupar un lugar o residir, y literalmente expresa como cuando Dios habitó en el tabernáculo. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan que el Señor no mandó a hacer casa lujosa? Amén. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a Moisés: haz todo como te fue mostrado? Le dio dimensiones, le dio pesos para hacer cada elemento. Por ejemplo, el candelabro debía ser de un talento de oro y labrado a martillo. O sea, no era un talento y medio, no era un talento, y tenía que hacerlo tal como estaba y de las dimensiones que Dios decía. ¿Y por qué todo salió bien? Porque el Señor lo sabe todo. Él dio claramente de qué madera eran las tablas, de qué madera era lo uno, lo otro, cuándo era oro, cuándo era bronce, cuándo era plata, cómo iban, qué dimensiones tenían, qué clase de cubiertas habían, de qué tipo de pelo, si era pelo de cabra, si era de carmesí, si era de tejón. Amén, hermanos. Todo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué Dios lo colocó así? Humanamente, el Dios todopoderoso, como dijo Salomón, que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos una casa tan lujosa como la que construyó Salomón. Pero el Señor se les reveló a ellos que quería morar en una tienda, en un tabernáculo desmontable,
Amén. ¿Sabe por qué? Porque eso era, todo el Antiguo Testamento es símbolo y sombra de lo que fue Cristo y de lo que es para nosotros y de lo que ahora somos nosotros. Porque Cristo ahora, dice Efesios, mora en nuestro corazón por la fe. Y Jesucristo dijo allá: el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, va a vivir en nosotros, va a habitar en nosotros, va a residir en nosotros. Y el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, usted puede bendecir al Señor, hermano. Segunda carta a los Corintios, dice el versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿este tabernáculo será que se va a deshacer? Claro, cada día que pasa se va degradando más, y llegará el momento en que Dios dice: listo, se le acabó la batería, se le acabó todo, me toca recogerlo. Pero ¿qué dice? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación espiritual. Miren la comparación que hace el apóstol Pablo. Este cuerpo es un tabernáculo, una choza. El cuerpo incorruptible que Dios nos tiene preparado es un edificio. Amén, hermano. Dice ahí: pues así seremos hallados vestidos y no. Bueno, el 2 no le dice: por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación espiritual, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? Que él anhela no morirse, sino ser transformado en el rapto de la iglesia. Ser absorbido y no ser deshecho. De todas maneras, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en abrir y cerrar de ojos y estaremos siempre con el Señor. Amén, hermano. Esa es la esperanza bienaventurada del Hijo de Dios. Pero mientras estamos en esta tierra, amados hermanos, Cristo se identifica con nosotros, morando en nosotros, morando entre nosotros, habitando entre nosotros. Alabado el nombre del Señor. Miren, Mateo capítulo 1, el versículo 23, este evangelista toma una palabra que el profeta Isaías exclamó, diciendo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Dios está con nosotros, hermano. No acepte la mentira del diablo que Dios no está con usted. Amén, hermano. No acepte las conjeturas de Satanás, que él trata de mostrar la bendición como sinónimo de plata o de prosperidad. No, eso es una añadidura. La bendición de Dios, dice la Biblia, que es la que enriquece nuestra vida espiritual en primer lugar. Lo otro son añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén, hermano. Pero pienso, amados hermanos, que este elemento o esta parte de la identificación de Cristo con el hombre es muy especial. Porque es que nosotros ya no tenemos que, como el pueblo de Israel, que el Espíritu Santo descendía solamente sobre algunos. En la iglesia el Espíritu Santo mora por causa de Cristo. ¿Por qué razón las tinieblas no pueden tocarnos? Porque el Hijo de Dios, el que los venció, está con nosotros. Porque viene y ve quizás nuestra parte humana, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, siempre trata de pasar al cristiano, de sacarlo de su posición con Cristo, a que se vean como una persona normal. Y una persona normal, natural, todos nosotros pecamos, somos pecadores. Ya no somos practicantes del pecado como antes, pero decir que no cometemos pecado haríamos a Dios mentiroso. Y como Satanás sabe eso, entonces trata de desviar la visión del creyente de que no confía en Cristo, que no se justifique en Cristo, sino que se mire a Él y sus errores. Amén. Es como aquel que tiene una casa
y quizá no la tiene lo mejor, y llega y dice, sí, no, pero esta casa está fea, mire, hace cuánto que no la puedo pintar, mire eso, que no sé qué, que no sé cuánto, y reniega, y pasa otro diciendo, ya Malaya, no, este hombre tiene una mansión, vean, a mí me toca ir a pagar arriendo y ya no tengo ni para arriendo, no es que no tengo ni una sábana para meterme bajo el puente al menos para no pagar más arriendo, y al menos, Señor, tuviera una mansión como la que tiene ese hermano, y el hermano diciendo y renegando que no tiene una mansión. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir? Porque a veces nosotros estamos desagradecidos con lo que Dios nos da. Porque siempre queremos pedirle más y no nos gozamos, no nos contentamos con lo que ya tenemos. Y la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Claro, una cosa es ser contento y otra cosa es ser conformista. Amén. Porque debemos proseguir a la meta. ¿Cierto? Hay que proseguir a la meta. Siempre hay algo más que Dios nos quiere dar. Amén. Pero con el corazón contento. No amargado ni desesperado. ¿Por qué no debemos darle lugar a la amargura y la desesperación? Porque Cristo habita con nosotros. Esa, llamémoslo así, esa choza que para muchos no sirve. Ay, ese cuerpo tan feo que me tocó a mí, y ese coconón de efecto, ese carácter tan feo. Todo lo mío es feo y lo demás es bonito. Pues resulta que por más feo que sea, ahí está Cristo. Y Cristo hace bonito todo. Alabando sea el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Porque es que el Señor es lo que le da valor. Amén, hermano. Amén. Mire cuánta gente escuchaba en días pasados que fuimos para Bogotá un testimonio de un hermano. Por allá se casó, tenía su empresa, montó una ferretería grande y el hombre buen trabajador. Se casó con una mujer, inconversos. Se casó con una mujer por allá porque es muy bonita, y entonces él se sentía con Miss Universo al lado. Pero la Miss Universo podrá tener el cuerpo de Miss Universo, pero tenía el corazón de demonio. Y resulta de que le fue diciendo, ay, ¿por qué no nos colocan para...? Ahí le metió un poco de mentira. Lo cierto fue que hizo que le colocara todas las propiedades a ella. Y cuando ya tenía todo, a la semana de que tenía todo a nombre de ella, que ella verificó que ya estaba todo registrado a nombre de ella, le dijo, chao, y váyase, porque esto ya vino. Y ya tenía el otro listo. El hombre se fue desesperado, con ganas de matarse, y por allá se fue a arrumar. Porque imagínense el trabajo de toda, o sea, buena parte de su vida, digo, y ahora yo ya con años, sin plata y sol, y ahora embalado. Pero como Dios es tan bueno, y Dios conoce los corazones que actúan rectamente, por allá, estaba arrumado por allá en una finca, y por allá llegaron unos hermanos a utilizar. Y él era enemigo del Evangelio, pero al estar en esa condición, le dijeron, la menos dejen orar por usted, que, no le nada, si pasa algo. ¿Cierto? Y oraron, y bueno, el hombre, Dios le dio paz, y le gustó que le siguieran asistiendo, y ya después aceptó al Señor. Ya después de que cuando una persona acepta a Cristo en el corazón, los demonios le tienen que ir. Entonces ya dijo, no, pero yo soy como vos, luego es que yo nací con esa vieja pelona, no, voy a mirar qué hago. Y se puso y miró la finca y dijo, para completar aquí no hay ni para sembrar este poco de piedra, es lo que me tocó a mí, pero no. Voy a mirar a ver qué pasa. Y resulta que en esas le llegó un amigo a visitarlo. Por allá supo que estaba solo y fue a consolarlo. Y entonces cuando se quedó mirando le dijo, oiga, y usted tiene bastante piedra esta. Digo, aquí no hay sino piedra. Digo, deme una muestrica, porque a mí me parece que usted está sobre una mina. Y se llevó una muestra de la piedra por allá para el laboratorio, y él sabía dónde se necesitaba esa piedra, y le dijo, bueno, papá, hacer plática, aprobado. ¿Qué hace? Saque piedra. Hermano, eso tan difícil que era recoger piedra y contratar que lo llevaran, y venda, no invertía nada. Ya después ya compró, pues así le iría de bien que ya ahorita ella tiene su propia retroexcavadora, ya tiene toda su maquinaria, y saque piedra. ¿Cuándo cancelar de sacar piedra? Y ya lo prosperó Dios, y ahora ya está en el Evangelio. Amén, hermano.
Porque es que cuando Cristo viene a morar en el corazón de un hombre, ese ya no sigue más solo. Ahora está con la ayuda del Señor. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando Él reaccionó. A veces nosotros estamos con el Señor de corazón y dicen, ay, yo estoy solo, Señor, no te siento. Así no lo sienta, crea que Él está ahí. Amén. Créalo y confiéselo y verá que va a sentir. Amén, hermano. Pero si, Señor, si yo no siento que usted está conmigo, eso quiere decir que usted me abandonó. Eso está cayendo en un juego del diablo. Porque la Biblia no nos dice que este camino es de sentir, este camino es de fe. Y creí por lo cual hablé, dijo el apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, Cristo se identifica con el hombre porque habita con los hombres. En los hombres que lo aceptan. Gloria al nombre del Señor. Y miren qué más sigue diciendo ahí el apóstol Juan. Dice, habitó entre nosotros, y hay un paréntesis explicatorio que dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Juan vio la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración. Pedro vio la gloria de Cristo y por eso lo testifica en la segunda carta. Amén. O sea, ellos no están inventando, ellos vieron la gloria del unigénito. Porque Cristo es el unigénito, no tiene más hijos. Amén. Nosotros somos hijos adoptivos. Pero Cristo sí es hijo de Dios porque es la misma esencia del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Cristo es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque es el primero que resucitó. Luego las primicias. Luego nosotros los que habremos quedado. Porque nosotros vamos a resucitar. Amén, hermano. Y vamos a estar con Cristo donde Él esté, porque esa fue la oración que estando aquí en la tierra, en su cuerpo terrenal, identificado con el hombre, le dijo, Padre, te ruego que donde yo esté, ellos también estén, y que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno. Amén, hermanos. Por eso, hermano, en Cristo no hay, así nosotros físicamente, algunos se llaman grandes, otros más pequeños, uno más gordo, otro más flaco, uno más simpático, otro menos. En Cristo, allá en la gloria, todos seremos igualitos de hermosos. Amén, hermanos. Porque no va a haber ni siquiera hombre ni mujer. Seremos como los ángeles. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos bendecir a Cristo, hermanos? Y lo tercero que encontramos aquí, hermanos, es eso que dice ahí, que Él mostró su gloria y dice, lleno de gracia y de verdad. Nuestro amado Salvador Jesucristo se identifica con el hombre, como el Hijo del Hombre, al manifestar su gloria mediante la gracia y la verdad. Amén, hermano. Que esta es la razón por la cual los judíos no aceptaron a Cristo. Porque ellos decían, el Mesías va a venir así calladito, a que lo dejen matar. No, el Mesías que estamos esperando tiene que ir con una espada. Y va a juntar las naciones en el Valle del Rey, les va a quitar la cabeza a todos ellos. Pero resulta que el Señor Jesucristo no llegó así. Es más, la Biblia dice que no se oía su voz en las calles, su grito, no, por ahí. Él llegó en un perfil bajo. ¿Por qué? Porque Él primero vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero va a volver. Ya no en relación con el pecado. Ya no va a venir como abogado. Ya no va a venir como el siervo sufriente, va a venir como el Rey de Reyes, el Señor de Señor. Amén, hermanos. Y va a venir con la espada. Ya no va a venir con el bálsamo, con la espada. Gloria al nombre del Señor. Miren, amados hermanos, que el término lleno significa algo que está repleto, que está cubierto hasta encima. Amén, hermano. Y si nosotros leemos el versículo que sigue, o los versículos que siguen, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Miren lo que dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. Y el término plenitud significa algo que está en abundancia, que está totalmente saturado, lleno.
pero a pesar de que se toma, no se acaba. Amén, amén. O sea, sustraen el contenido, pero no se ve que se está vaciando. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente. Él es Dios. Bendito sea el Señor. Por eso podemos acercarnos a Él confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. Porque el Señor nunca se le va a truncar la respuesta a la oración. El Señor nunca va a decir, ay, qué bueno que me pidió hermano mi hijo Jessy. Será lo mismo de mi hijo Luis. Y ahora, háganle ayuda. No, el Señor no necesita eso. El Señor es omnisciente. El Señor todo lo sabe. El Señor no se le acaba el poder. La Biblia dice de Cristo que Él no da su espíritu por medida. Amén, hermano. Entonces, hermano, el Señor manifiesta su gloria mediante dos virtudes muy diferentes a lo que el hombre quisiera. Mire que Él no muestra su gloria como Él la mostró. ¿Cómo mostró su gloria? La gloria, el Padre en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, con señales, prodigios y maravillas. Dios rescató a Israel de Egipto con mano poderosa. La metió esa tierra o esa nación en la tierra de Canaán con mano poderosa. Secó el Jordán, persiguió a todos, los entregó, los bendijo con mano poderosa, con prodigios y señales. Y si uno ahorita va a mirar lo que Dios está haciendo con Israel, igual, milagros tras milagros, milagros tras milagros. Amén, hermano. ¿Cómo hacen? Humanamente no hay razón. Solo que hay una promesa de Dios para ellos. O sea, Dios es el que está haciendo todo. Pero en Cristo, que es el ejecutor y el que va a dar la puerta abierta a la iglesia, no llegó así. Miren que el Señor nació en un pesebre. Los primeros años le tocó vivir por allá, exiliado en Egipto, desplazado. Después, cuando ya el Señor dio la autorización que volvieran a sus padres, no se fueron a la ciudad natal, sino se fueron para otra, por miedo que los fueran a matar. O sea, es que ni siquiera el Señor le pagaron el hueco, hermano. Le tocaron que pedir un hueco prestado para sepultarlo, porque no había ni hueco para enterrarlo. Hasta eso, desde el nacimiento hasta la muerte, el Señor fue un perfil bajo. Pero lo que sí no es perfil bajo es lo que Él ofrece. ¿Qué ofrece Cristo? Gracia y verdad. Y nosotros necesitamos las dos cosas. Necesitamos la gracia de Dios y la verdad de Dios. La Biblia dice, y conocer. Necesitamos la verdad para ser libres del pecado, libres de todo, hermano, de los malos vicios, de nuestras malas hábitos, de nuestras malas costumbres, de muchas cosas. Amén. Pero necesitamos la gracia, esa lluvia de gracia que aplaque. Alabado el nombre del Señor, que aplaque ese proceso de transformación. Usted sabe, por ejemplo, cuando están haciendo una casa que la están remodelando y empiezan a barrer, ¿qué es lo primero que levanta? Tierra y polvo. Por eso echan un poquitico de rocío para que el polvo se haga pesado y se pueda barrer y no se enferme la gente de las vías respiratorias. Eso hace la gracia. Si nosotros, Dios nos quitara la gracia, hermano, ¿usted imagina cuántos problemas hubiéramos tenido ya? Pero la gracia de Dios nos hace aceptos aún a nuestros enemigos, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, aún a sus enemigos hacen estar en paz con Él. Hermano, si no fuera por la gracia de Dios, cuando Dios nos da una palabra de corrección a alguien que no le va a gustar, ¿y por qué la acepta? No porque nosotros, no, es que usted no sabe quién soy yo. No, pues nosotros somos un pedazo de carne. El grande es el Señor. Es la gracia de Dios que nos permite ser aceptos ante una persona. Amén, hermano. No es más nada, es la gracia de Dios. Por eso dice ahí, de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Hermano, si usted y yo nos sentimos falta de gracia, ¿qué hay que hacer? Ir a buscarlo. Porque Él está ahí con nosotros. Él se identifica con nosotros. Él está pleno. Él está lleno de gracia.
Señor, no entiendo, ¿qué será aquí? Preguntémosle la verdad, que Él es la verdad. Él nos va a decir la verdad. Él no nos va a decir lo que nosotros querramos escuchar, nos va a decir lo que a nosotros nos conviene oír. Amén, hermanos. Pero acerquémonos a Él. Pidámosle a Él porque Él está cerca de nosotros. Él está en nosotros, alabado el nombre del Señor. Por eso hay veces, hermanos, que Dios simplemente le inclina el corazón a usted. Usted siente una inclinación de Dios en un momento dado de que usted no sabe qué hacer y usted siente esa inclinación. O a veces usted abre la palabra y Dios le dice, ahí está la respuesta. Pero Dios muestra la verdad, muestra su gracia, alabado el nombre del Señor. Ahora, aquí hay algo muy maravilloso. Amén, gloria a Dios. Y es que en el versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Amados hermanos, el término dar, que habla de la ley con Moisés, significa literalmente conceder, entregar. Amén. Amén, gloria a Es Dios. como si yo dijera, aquí tengo este elemento, y entonces, hermano Jessy, lléveselo al hermano, entrégueselo al hermano Oscar. Simplemente recibe y da. Pero no es, el lapicero no es del intermediario, ni puede hacer nada más, simplemente recibe y da. Pero en cambio, con Cristo dice, pero la gracia y la verdad vinieron. Y el término venir en el griego es el mismo que aparece ahí en el versículo 14 para decir fue hecho. Es el término hacer. Es decir, la ley Moisés la dio. O sea, Moisés la transmitió al pueblo, pero no podía hacer más nada. Moisés no podía hacer que el pueblo guardara la ley. Moisés no podía hacer que el pueblo temiera la ley. No podía. Porque eso no lo puede hacer el hombre, eso solamente lo hace Dios. Pero en cambio, en cuanto a la gracia y la verdad, dice la Biblia, pero la gracia y la verdad vinieron, o sea, fueron hechas por medio de Jesucristo. Es decir, amados hermanos, cuando Cristo entra en nuestro corazón, nosotros estamos plagados de pecado, de maldad, repletos de ignominia y algunos endemoniados. Pero entra Cristo y Él empieza desde adentro a hacer, a generar gracia y verdad. Es por eso que cuando estábamos en Cristo mentíamos por ya hábito de corto, pero ya después, poco a poco, la mentira se va yendo. Todos los vicios, todo lo malo que teníamos, poco a poco se va yendo y se va transformando por algo que no teníamos, pero que Cristo lo hace una realidad en nosotros, que es la gracia y la verdad. Y amados hermanos, es que el Señor no solamente otorga la gracia y la verdad, sino que también Él es el autor de la vida. Al estar Cristo en nuestro corazón, nos da vida, la hace. Amén, hermano. Cuando una persona, usted por ejemplo, le pide a alguien un favor, mire, ¿será que me puede esto? Es que necesito pagar mañana tal cosa y no me alcanzaron a pagar. ¿Será que usted me presta 100,000 pesitos? El sábado que me paguen se los devuelven. Y allá le dicen que sí, yo lo voy a mandar con fulano y tal, pero después de que se va, le dice, ay, pero faltó el gas, mano, y necesito 120. Cuando llega la persona con el encargo, mire que por aquí le mandaron, usted le puede decir, venga, que usted no me puede por no prestar, y yo no, ahí le mandaron 100. Uy, mano, pero es que estoy corto, mano, ¿me alcanza usted? No, yo no puedo, yo solamente estoy entregando. 100 le mandaron, firmen el recibito y ya usted cuadra con él. No puede. Pero ¿acaso Cristo no puede ayudarnos? Cristo sí puede ayudarnos, porque Él sí tiene la facultad para hacer, para generar. Amén, hermanos. Por eso es que Filipenses dice ahí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria. ¿Pero en quién? O sea, ¿quién es el que ejecuta eso? Cristo Jesús. Todo lo que os falta. A nosotros de pronto nos puede pasar algo, a Dios no. A Dios no.
Usted no ha recibido bendiciones que usted dice, Señor, pero no entiendo por qué esto. Y si no le preguntamos al Señor, la malbaratamos y 3 días después dice, ay, con razón, para esto era, mano. Porque Dios siempre va adelante. Dios siempre va adelante. Dios le puede revelar a usted o le puede hablar de los medios que Él quiera y advertirle, cuídese. El diablo se habla, no, yo estoy bien, yo no tengo nada, espere que venga vueltica y verá. Cuando se va a encontrar con tremendos problemas y usted hasta queriendo desanimarse, ay, eso que es que Dios lo ayuda a uno, le parece pescado todavía lo que Dios le dijo hace 15 días, hace 2 meses, 3 meses, y usted no creyó, porque supuestamente estaba, mejor dicho, como allá el fuego en el monte Carmelo ardiendo, pero ahora está casi como el fuego del Seol. Dios siempre avisa antes. Dios siempre va delante de las cosas, porque Él es el generador de la vida, Él es el generador de la verdad, Él es el generador de la gracia. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, hermano. Por eso, hermano, ¿cómo vamos a despreciar a aquel que se identifica conmigo? Hermano, con aquel que me hace diferente a lo que era. No vale la pena. Y amados hermanos, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, usted puede bendecir al Señor, hermano. Aleluya. Mire cómo él de una manera maravillosa describe esta verdad y este beneficio de que Cristo se identifique con el hombre. Romanos 7, 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la ley no tiene la facultad de salvar a nadie, de ayudar a nadie. Por eso nosotros, ¿de qué nos sirve decirle a alguien a toda hora, restregarle en la cara el pecado, si eso no lo va a sanar? No es que es un pecador, no es que está esclavo del pecado. Ah, usted es un hijo del diablo. Pues claro, él lo es. Sí, yo soy. ¿Y qué? Acuérdense que la Biblia dice que Satanás no le abre la puerta de la cárcel a nadie, que tiene que venir un libertador, un redentor que ya vino, se llama Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, a las personas que están en pecado hay que presentarles a aquel que se identifica con el hombre, tanto que se despojó de su trono, de su gloria, y vino y vivió entre nosotros y murió por nosotros. Porque es que la ley lo que hace es enjuiciar. Romanos 3 lo explica. La ley es el conocimiento del pecado. Pablo, ahí más atrás en el capítulo 7 dice, yo no conocería qué es adulterio si la ley no dijera, no adulterarás. Entonces, yo no conocería qué es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, la ley marca lo que es pecado, pero la ley no puede salvar del pecado. ¿Cuántas veces de los que estamos aquí antes, quizás llorando, con una botella de cerveza ahí, llorando porque se siente impotente
malbaratando el dinero, acabando la salud, buscando problemas, haciendo sufrir a la mamá, al papá, a la mujer, a los hijos, pero diciendo yo quisiera, pero no puedo. Oh, pero vino Cristo, vino el Señor, tocó la puerta de su corazón y le dijo, quiero ayudarte, ¿me dejas ayudarte? Él le dijo, sí. Y hoy está aquí, libre de vicio, libre de pecado. Puede mirar a la gente a los ojos y decirle, era, pero ahora soy diferente. Yo era un borracho, yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro, pero ahora soy diferente porque Cristo vive en mí. Amén, hermano. Entonces, la ley no puede salvar a nadie, la ley no puede ayudar a nadie, solamente lo puede hacer Jesucristo. Entonces, la ley no sirve para nada. Sí, la ley sirve para algo. Porque cuando la ley censura un corazón, solamente queda un camino abierto, un camino luminoso, el camino del Evangelio. Pero si nosotros le decimos a las almas, su salida está hacia allá, siga ese camino de luz y las cadenas se romperán y serás una nueva criatura. Él te hará una nueva criatura. Aquí el apóstol Pablo muestra cómo él aún como hombre se sentía un miserable, porque él quería agradar a Dios con sus fuerzas, pero él se daba cuenta que a pesar de que quería ser lo más íntegro posible, terminaba pecando. Amén. Y él mismo testifica que él no era ningún adúltero ni nada de eso, que él era un fariseo severo. Cuando él se encuentra con Cristo, él se da cuenta que aún eso es pecado, porque estaba desplazando a Dios. Amén. Y él dice, pero ¿qué puede haber de mí? Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él reconoce, ay, Jesucristo es nuestra esperanza. Bendito sea el Señor que se identificó conmigo y vino a salvarme. Pero ahora mire lo que dice, que Cristo vino en semejanza de carne de pecado, no en semejanza de carne. Porque Juan dice claramente que se hizo carne. Semejanza de carne de pecado, o sea, a los ojos de la gente era uno, igual que cualquier otro pecador, pero el cuerpo de Cristo nunca había practicado pecado, porque Cristo nunca se dio al pecado. Pero vive en semejanza de pecado, ¿para qué? Dice, para, a causa del pecado, condenar al pecado en la carne. Para que usted y yo, amados hermanos, como dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aunque usted y yo no podamos eliminar a totalidad todas las inclinaciones pecaminosas que estarán ahí hasta el día que nos muramos, pero sí podemos eliminar la práctica de ellas. Y Dios, que pesa los corazones, Dios, como dice la Biblia, hay que condenar el pecado en la carne. Él pesa lo que hay en el corazón, la motivación que hay en el corazón y la motivación que hay de hacer lo malo, o la tentación que le viene de la propia concupiscencia para hacer lo malo. Pero si Dios ve a alguien que le dice, Señor, dame tu gracia, yo no quiero fallarte, por favor, yo reconozco que soy débil, yo reconozco que te fallo, pero dame tu gracia para poderme acercar a ti, y dame la verdad que me haga libre de todas estas cosas, entonces será victorioso día tras día, porque no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Amén, hermano. Eso, ¿quién lo disfruta? El Hijo de Dios. Aquel que reconoce que Cristo se vino a este mundo a identificarse con un mundo caído, con un género humano caído que no tenía esperanza, pero vino la esperanza. Vino Jesucristo a dar vida, alabado el nombre del Señor. Por eso nosotros, es que no es porque no podamos, hermanos. Hay gente que dice, tómense una porque ya aquí no está el pastor para que lo vea. Échese una cara al aire que la mayoría está lejos y Dios entiende. Sí, hermano, tristemente a la cárcel van algunos supuestos predicadores a decirle a los hermanos, no, usted aquí, Dios sabe que ustedes están presos, usted aquí puede masturbarse, usted puede aquí recibir conyugal, Dios sabe, claro, Dios sabe que eso es pecado. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Porque como no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, enseñan las cosas conforme a la carne. Y por eso son esclavos de concupiscencia, andan igual que los otros hombres, muertos como zombies.
Pero todos los que han recibido a Cristo, la verdad los hace libres y la gracia les da vida. La gracia les da vigor, les da esa esperanza para acercarse a Dios, sabiendo que por sí mismo, si solamente dijera Padre, su santidad lo consumiría. Pero ahora con Cristo puede decirle Padre, Abba, Padre, Dios mío, te amo. Y Dios dice, yo también hijo. Por la gracia de Dios, que Cristo hace realidad en nosotros. Amén, hermano. ¿Por qué usted puede vencer a todas las tentaciones y todas las acechanzas del diablo? Porque usted cree lo que Cristo le dice. Porque usted cree lo que la Biblia enseña que Cristo hizo por nosotros. Por eso, amado hermano, si Cristo se identifica conmigo, lo demostró haciéndose carne, lo demostró morando entre nosotros, lo demuestra continuamente y lo demostró desde cuando lo vivió, pero lo sigue demostrando. Todas estas tres cosas, mostrando su gloria mediante la gracia y la verdad. ¿Qué vamos a hacer nosotros con él? Por ejemplo, hoy que es un culto misionero, vamos a retener esa bendición para nosotros mismos. Vamos a seguir siendo egoístas de que no es que si yo le pido más por los demás, de pronto se acaba la gracia no se va a acabar. La Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, por ejemplo, si hace algunos años había 1 billón de seres humanos, Dios proveía gracia y verdad suficientes para 1 billón. Ahorita hay más de 7 billones de personas en el mundo. A Dios no se le acaba la gracia y la verdad. Ahorita hay más que suficiente para ofrecerle a esas personas. Porque donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, el diablo quiere corromper a la gente, pero Dios aumenta su poder para ofrecer gracia y verdad para que la gente sea libre y viva en vida nueva. Pero, ¿dónde están los que le dicen, Señor, cuenta conmigo? Yo quiero decirle a la gente lo que usted ha hecho conmigo. Yo quiero demostrar que ahora yo ando en la verdad, que yo ando en el Espíritu, que yo ya no soy un carnal, Señor. Porque si nosotros no hacemos nuestra parte, Dios no la va a hacer por nosotros, nos va a juzgar por ello. Por eso ser cristiano no es simplemente decir yo lo soy. Debemos permitirle que el Señor manifieste todo su bien en nosotros para beneficio de otros. Pongámonos de pie, mis amados, y vamos a hacer una oración.